En esta sesión vamos a ver operaciones fundamentales utilizando las funciones trigonométricas que miramos en la sesión pasada. Utilizando su calculadora científica vamos a desarrollar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, operaciones fundamentales utilizando las funciones trigonométricas. Pero cuando se realizan operaciones fundamentales puede que existan operaciones mixtas, sumas con multiplicación, restas con multiplicación o desde sumas con división, y recuerden que tienen jerarquía, tienen prioridades ciertas operaciones que se les llama jerarquía de operaciones. Primero se desarrolla lo que está dentro de un paréntesis, elaborando primero las potencias y las raíces cuadradas o cúbicas, después la multiplicación y la división y al final la suma y la resta. ¿Cuál es el objetivo principal de esta parte de esta sesión de la trigonometría? Que ustedes desarrollen operaciones fundamentales con funciones trigonométricas, es que terminen de aprender a utilizar su calculadora en las funciones trigonométricas, las funciones sin, cos y tan, y las inversas cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver nuestro ejemplo número 1. Calcular el valor de la siguiente operación trigonométrica. Esta es nuestra primera función. Es una mezcla de suma con multiplicación. Y si me regresara a la página anterior, recuerden que yo les especifiqué que hay que respetar la jerarquía de operaciones. Pero antes de realizar cualquier suma y multiplicación, hay que poner el valor numérico aquí de cada una de estas funciones utilizando dos decimales después del punto en sus resultados. Por ejemplo, seno de 145. Esa sí se encuentra esa función en su calculadora científica, aparece como sin. Presionan la tecla sin y después ponen el número 145 y le dan igual. Yo tengo como resultado 0.57. Compárenlo ustedes a ver si tienen el mismo valor. Vamos ahora con tangente de 28. Esta tecla también se encuentra en su calculadora y así tal como es tan, presionan la tecla tan y luego el número 2 y 8 y le dan igual. Y tenemos un resultado de 0.53. Después tenemos el cosecante de 130. Aquí sí no existe una tecla para cosecante, pero podemos elaborarlo con su fórmula. Para calcular un cosecante dice que hay una fórmula dividiendo 1 entre seno del ángulo. Entonces aquí sería 1 entre seno de 130 y nos da a 1.30. Ya tengo el valor numérico de cada una de estas funciones. Hay que desarrollar la operación, así es que voy a reescribir la suma y la multiplicación, pero con estos números quedando 0.57 más 0.53 por 1.30. ¿Y qué dice la jerarquía? Aquí es donde entra la jerarquía cuando ustedes ya cambian el valor numérico en su función. Primero se realiza lo que tenga que ver con multiplicación o división y al final la suma y la resta. Así es que primero multiplicamos 0.53 por 1.30 y al final le sumamos el 0.57 y nos queda 1.25 en su resultado final. De esto se va a tratar esta sesión, que ustedes sigan practicando las funciones trigonométricas en su calculadora científica. Ejemplo número 2. Calcular el valor de la siguiente operación trigonométrica. Ya la tenemos un poco más complicada porque sí tenemos de todo. Tenemos restas, sumas, multiplicaciones. Recuerden que paréntesis con paréntesis es una multiplicación. Acá hay paréntesis con paréntesis, pero dentro de los paréntesis hay operaciones. No vamos a complicarnos mucho. Vamos a hacerlo igual que en el ejemplo 1. Hay que ir calculando el valor numérico de cada una de estas funciones, poniendo dos decimales después del punto.
Coseno de 35, si existe esta tecla ahí en su calculadora, solamente presionen cos y después ponen el número 35 y le dan igual y tenemos que coseno de 35 vale 0.81. Vamos ahora con cotangente de 29. Esta tecla no existe, pero acá les pongo su fórmula que dice 1 entre tangente del ángulo. Sería 1 entre tangente de 29, el cual nos da a 1.80. Vamos ahora aquí. Secante de 44. No existe la tecla de secante, pero sí existe la fórmula para calcular secante, que dice 1 entre cos del ángulo, 1 entre coseno del ángulo. Sería 1 entre coseno de 44, que nos da a 1.39. Después seguimos con seno de 279. Aquí sí existe esta función en su calculadora, solamente presionan la tecla sin, después 279 le dan igual y nos da a menos 0.98. Por los que preguntaron en la sesión pasada que si podíamos tener números negativos, sí se puede tener números negativos. Vamos ahora de nueva cuenta con cosecante. Dice cosecante de 289. No existe esta función en la calculadora, pero sí existe una fórmula que dice para calcular cosecante de un ángulo hay que hacer una división 1 entre seno del ángulo. 1 entre seno de 289 nos da a menos 1.05. Después cotangente, ya tenemos nuestra fórmula. Para calcular el cotangente de un ángulo se divide 1 entre tangente del ángulo. 1 entre tangente de 154 nos queda a menos 2.05. Aquí llegó la primera parte de la operación, poner el valor numérico de cada una de las funciones. Ahora voy a reescribir esta operación, pero con cada uno de los valores numéricos, quedando 0.81 menos 1.80, 1.39 más el negativo, que es menos 0.98. Y luego en la parte de abajo de la fracción dice 1 menos 1.05 y en la segunda paréntesis menos 2.05. Vamos a ver jerarquía de operaciones. ¿Qué nos decía? Primero desarrollen lo de los paréntesis. Así es que vamos a restar 0.81 menos 1.80 y vamos a tener un valor numérico ahí. Después el siguiente paréntesis, 1.39 más menos 0.98 y vamos a tener otro valor numérico ahí. En la parte de abajo, paréntesis con paréntesis es multiplicación, pero aquí hay una resta. Tiene prioridad primero la multiplicación, así es que multiplicamos menos 1.05 por menos 2.05 y vamos a tener otro valor numérico ahí, quedando de la siguiente manera. La primera resta me queda en menos 0.99. La segunda, que es suma resta, me queda en 0.41. La multiplicación de acá abajo me queda en 2.15. Así es que seguimos teniendo operaciones. Paréntesis con paréntesis hay que multiplicar. Menos 0.99 por 0.41. Agarramos el resultado con dos decimales después del punto. Y luego esta resta 1 menos 2.15 y agarramos el resultado con dos decimales después del punto, quedando de esta manera. En la parte superior queda 0.40 negativo y en la parte inferior menos 1.15. Al dividirlo, al final, menos entre menos, la ley de los signos nos da más, nos da a 0.34. Ese sería nuestro resultado final de este ejemplo número 2. Recuerden, otra vez les vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Es que aprendan a usar su calculadora, cómo calcular funciones trigonométricas básicas e inversas utilizando su calculadora científica y realizando operaciones fundamentales para poder poner en práctica la jerarquía de operaciones.